Hola, les damos la más cordial bienvenida desde el Centro ADVA Monterrey, México, a este canal ADVA, Integración Advancada del Ser. Yo soy Rafael Cervantes. Yo soy Rosario Domínguez. Estamos muy contentos de empezar este nuevo proyecto que es resultado de muchos años de estudio, de práctica y que finalmente plasmamos en este canal en el cual vamos a ir subiendo material. Que vamos a ir exponiendo la metodología que hemos creado que se llama Integración Advancada del Ser. Vamos a hablar un poco hoy del contexto que tiene. Les voy a explicar yo primero las dos primeras palabras, integración avanzada, y después Chayo nos va a hablar del ser, de la forma como lo vemos nosotros. Entonces, ¿por qué integración? En los ires y venires de muchos años de estudiar muchas técnicas, de enseñarlas, de practicarlas en diferentes ámbitos del desarrollo humano, ¿no? Como la religión, la psicología, las terapias holísticas, la filosofía, el yoga, nos íbamos dando cuenta que muchas de las herramientas que ha creado el ser humano para integrarnos aportan cosas muy buenas, ¿no? Hay muchas herramientas que, pues, por tener mucho tiempo ya en boga, así como las máquinas ahora necesitan actualizarse, hay algunas que se beneficiarían mucho de poder actualizarse, hay otras que se beneficiarían mucho de tener una visión holística y no quedarnos nada más viendo una sola perspectiva, y hay otras que se podrían aterrizar un poco más, ¿no? Entonces, sí creemos que estamos en un momento en el que todas las herramientas que hemos creado, si las aspectamos bien, sobre todo, podemos enriquecernos, porque el tema no es desintegrar o decir esto está bien o está mal, sino quedarnos con lo bueno de todo lo que estamos nosotros creando y las herramientas que constantemente van avanzando. Entonces, eso en cuanto a la integración, ¿no? Porque también tenemos que integrar nuestras capas del ser, que las va a explicar Chayo en un momento cómo las hacemos nosotros, porque en un mundo ideal yo entendería mis capas, las cuidaría y ellas me ayudarían a integrarme. En un mundo más real, cada una está haciendo lo que quiere y yo estoy no tan integrado, ¿no? Entonces, esto es cuestión de integración. Después, avanzada, sí es adrede la D, que está ahí porque el centro se llama Adva, y Adva viene de una palabra sánscrita que quiere decir no dualidad, es derivado de Advaita. Y esta no dualidad es un concepto que lo vamos a ir manejando porque nuestra filosofía tiene como columna un concepto que se llama la responsabilidad única de la realidad, que de cariño le decimos RUR, ¿no? ¿Qué es la RUR? La RUR básicamente se define así: la experiencia de mi realidad en el presente es resultado de los pensamientos, de las palabras y de las acciones que yo he realizado en el pasado, ¿no? Entonces, este concepto lo vamos a ir explorando, obviamente, en diferentes cápsulas que vamos a tener, porque es el concepto central del cual vamos a ir centrando y derivando toda nuestra relación a las diferentes herramientas que tenemos. Este concepto de la RUR también lo vinculamos a un proceso que nosotros le decimos la espiritualidad madura, porque creemos que estamos en un proceso de la evolución de la psique de la humanidad, en la cual ya estamos listos para hacer las cosas más sencillas, más prácticas y poder hacernos responsables de lo que estamos creando en la realidad, porque en este afán de estar buscando o esperando soluciones mágicas o soluciones fantasiosas o soluciones simples que a veces requieren un poquito más de acción de la persona, vamos dándole el poder de una u otra forma a las ideas, a las personas, a las situaciones o a los objetos o a las metodologías externas para que por su propio lado ellas o ellos me ayuden a quitar todos mis problemas. Y vamos a ir integrando esto desde otra perspectiva para hacer que soy yo el que tiene la responsabilidad del contenido de mi mundo y que está conectado básicamente a lo que yo estoy sembrando cada vez que pienso, hablo y digo algo, ¿no? Eso en cuanto a las dos primeras
partes del título, ahora Chayo nos va a hablar del ser. Gracias. Bueno, pues como Rafa decía ahorita, nuestro, digamos, método se fue realizando a base de nuestras propias experiencias, conocimientos, estudios, experiencias de vida propias, experiencias con nuestros propios pacientes, ya que los dos somos terapeutas, y fuimos dándonos cuenta que en realidad somos seres integrales, más no seres integrados. Integrarnos, aunque ya parezca trabalenguas, integrarnos es una decisión propia. Integrarnos es en realidad un trabajo único y personal. Único, al igual que la responsabilidad única de la realidad. Nosotros somos los que vamos creando la realidad que vivimos, como dijo Rafa ahorita, a base de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Entonces, somos seres integrales, ¿por qué? ¿A qué nos referimos? Cuando llegamos a este plano existencial, o sea, llamado planeta Tierra, en el momento en que empieza la vida, o sea, en el momento en que se une el óvulo y el esperma y empieza una vida, ahí se une nuestra esencia, que viene siendo el alma o el cuerpo energético o campo electromagnético, como cada uno de nosotros le llame, a final de cuentas son sinónimos, se une al resto de los cuerpos que forman nuestro ser integral, que son el cuerpo físico, con todo y el cerebro, el cuerpo mental, que son las funciones mentales, el cuerpo emocional, que es, digamos, el recipiente de esas sensaciones llamadas emociones, y el cuerpo más sutil, que es el cuerpo espiritual, o campo electromagnético, o alma, o cuerpo energético, como cada uno de nosotros se sienta cómodo. Entonces, ¿qué sucede? Somos seres integrales porque son principalmente desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera de explicarlo, son los 4 cuerpos principales que forman el ser integral, nuestro ser. Y voy a hacer lo de los deditos que a Rafa le da risa. Sí, decimos, el cuerpo físico, ¿sí? Y el cuerpo mental están súper relacionados, ¿sí? O sea, tenemos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, el cuerpo mental y el cuerpo físico están súper relacionados. ¿Por qué? Porque es el cerebro el que realiza las funciones mentales, ¿sí? El cuerpo mental son todas las funciones mentales, o sea, todas las instrucciones que tiene el cerebro, que para nosotros nos gusta comparar el cerebro con una computadora súper eficiente, que está llena de programaciones y archivos, ¿sí? Programaciones que precisamente son las instrucciones de cómo actuar, cómo pensar, en qué creo, cómo reacciono, cuáles son mis mecanismos de defensa para sobrevivir física y emocionalmente, etcétera, etcétera. Son todas las instrucciones que se van instalando en la computadora a lo largo de la vida, iniciando principalmente en la infancia, obviamente. Estos dos tienen una relación súper cercana, porque pues obviamente, ¿quién tiene todas las instrucciones, o sea, las funciones mentales? El cerebro. Después está el cuerpo emocional, que el cuerpo emocional en realidad es como el receptor de las emociones, y las emociones, desde nuestra perspectiva, son sensaciones que están, digamos, en todo este ecosistema. Son sensaciones agradables o desagradables que perciben todos los seres vivos, ¿sí? Perciben los animales, perciben las plantas, lo perciben obviamente los humanos, y si nos ponemos a ver los niños chiquitos que no tienen idea de cómo se llaman, o los animales tampoco tienen idea de cómo se llaman las emociones, o sea, no se necesita saber el nombre de las emociones o racionalizar las emociones para sentirlas, ¿sí? Entonces, las emociones en realidad son parte de este ecosistema y son sensaciones agradables o desagradables. Y el cuerpo más sutil
el cuerpo energético, el cuerpo espiritual o el alma. Estos dos están muy relacionados, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. ¿Por qué? Nosotros definimos el cuerpo espiritual como el campo electromagnético que rodea a todo lo que tiene materia, que el campo electromagnético es una esfera, por llamarle así, que rodea a cada ser vivo, ¿sí? O a todo lo que tiene materia, lo que tiene átomos o células, lo rodea un campo electromagnético, que es precisamente el encargado de suministrar la electricidad, o sea, la energía, a las células y a los átomos para estar en movimiento, o sea, para tener vida. Cuando el campo electromagnético se desprende, la materia se desintegra. Entonces, el campo electromagnético, que es la esfera de electricidad, más la conciencia, esa suma sería una manera de poder explicar el alma o el cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, este cuerpo espiritual y el cuerpo emocional están muy relacionados. ¿Por qué? Porque estas sensaciones llamadas agradables o desagradables, que llamamos emociones, estas sensaciones producen que la electricidad del alma, del campo electromagnético, se mueva hacia más intensidad de luz o menos intensidad de luz. Ya en otros capítulos o cápsulas iremos explicando bien lo que es el cuerpo emocional, cómo manejarlo, etc. Pero en realidad, quien mueve la electricidad del alma, la intensidad de luz del alma hacia más luz o menos luz, son las emociones. Entonces, estos dos, cuerpo espiritual y cuerpo emocional, están muy relacionados. Cuerpo físico y cuerpo mental están muy relacionados. ¿Qué pasa? Que en realidad estos dos, ¿sí?, no trabajan en complicidad hasta que, una complicidad consciente, hasta que nos integramos. O sea, integrarnos es realmente, conscientemente, trabajar en complicidad. El alma con el cuerpo físico, o sea, Chayo con el alma. El pensar con el sentir, ¿sí? La integración ocurre cuando precisamente ponemos a trabajar en complicidad, con conciencia, los cuatro cuerpos, ¿sí? Antes de eso, como dijo Rafa hace ratito, si no estamos integrados y tomamos en nuestras manos el control del cuerpo emocional para tener un cuerpo emocional sano, el cuerpo mental para tener programaciones mentales sanas que me lleven a ejecutar acciones virtuosas, si no tomamos en nuestras manos esta responsabilidad única, porque nada más puedo yo tomar la responsabilidad del control de mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, mi cuerpo físico, solo yo puedo tomar ese control, por eso le llamamos responsabilidad única de nuestra realidad. Entonces, mientras no estemos en control de estos cuatro cuerpos, ¿qué sucede? Que cada uno de ellos anda, pues, pa'l monte, ¿sí? Sí. O sea, cada uno de ellos está actuando y ¿quién creen que tiene o quiere controlar todo? ¿Cuál de estos cuerpos? ¿Cuál, Rafa? La loca de la casa. Que así le decimos de cariño al cuerpo mental descontrolado. Exacto. Entonces, en esta metodología que fuimos nosotros desarrollando y que con muchísimo gusto queremos empezar a compartir con ustedes, el cómo ir manejando el cuerpo emocional, el cómo hacernos responsable de nuestro cuerpo mental, el ir pudiendo entender cómo funciona el universo con todas sus fuerzas y sus leyes y cómo nosotros somos parte de ese sistema llamado universo. Esto lo vamos a ir desarrollando capítulo por capítulo y cápsulas pequeñas también. ¿Algo más que quieras tú decir? Sí, pues recapitular un poco y ver que hacer patente que estos cuatro cuerpos están constantemente interactuando y se están impactando unos a otros. Y yo no puedo, a voluntad, cortar estas dependencias, estas interacciones, ¿no? El cuerpo energético pues tiene una opción muy sencilla.
o está obstruido o no está obstruido. La loca de la casa, que es el cuerpo mental, es el que quiere controlar todo con las historias que me creo, con cómo va a pasar, con pensar que mi visión de la realidad es la que tiene que imperar y que todo el mundo tiene que ver las cosas como yo las veo y hacerlas como yo las hago. Y aparte, la loca de la casa se pone a bulear a las pobres emociones, que iremos hablando, han sido muy buleadas por mucho tiempo porque se les ha querido controlar y en realidad las dos están trabajando en dos canales distintos. Ahora, ¿quién viene? ¿Cuál es el último recurso de nuestro ser para mostrarnos que hay un desequilibrio? El cuerpo físico. Porque el cuerpo físico es el que le dice al cuerpo mental descontrolado, conocido como la loca de la casa, qué bueno que te creas tus historias, pero sí hay un tema, porque a través de la somatización de mi cuerpo, ya sea tanto de mi aspecto desequilibrado, no si tengo de más o de menos, por ejemplo, o a través de los dolores y a través de las enfermedades, es la única forma en la que en un mundo ideal yo generaría conciencia de todo el tema que mi cuerpo me está tratando de decir. Y también que en este afán de la casa, de la loca de la casa, que la queremos convertir en la heroína de la historia, ¿no? Que mi cuerpo mental sí me ayude a integrar, ¿no? Entonces vamos perdiendo la conexión de lo que nos está diciendo en cada momento, porque la loca de la casa nos hace creer que somos una cosa súper complicada y súper sofisticada, y en realidad no. Lo que somos es una bola de hábitos. Somos una bola de hábitos físicos por cómo he sido programado y cómo cuido yo a mi cuerpo físico, que es básicamente una máquina, ¿no? La ciencia y la medicina entiende perfectamente que este cuerpo es una máquina que si le mueves aquí y le pones esto, pues evidentemente va a funcionar bien, ¿no? Soy una bola de hábitos emocionales por cómo fui programado yo a lidiar con las emociones. Si las vacío de forma responsable, que es lo que nosotros abogamos, ¿no? O si no las vacío, o si me las quedo, o si las vacío de forma irresponsable. Es tan sencillo como eso. Y soy una bola de hábitos mentales, porque, como dijo Chayo hace rato, el cerebro funciona como una computadora y todas las programaciones que yo le he sumado a lo largo de mi vida provienen de mi familia, de mi casa, de mi religión, de mi sociedad, de mi cultura, de mis escuelas, de mis trabajos y de todo lo que me ha formado ser la persona que soy hoy. Entonces, soy una combinación de algunas de estas programaciones que son muy positivas y otras que no. Y eso, las buenas noticias es que como yo me las programé, yo me las puedo programar, desprogramar las que no me sirven y programar las que sí, que eso también va a ser un tema en el cual vamos a ir ahondando después. Entonces, estas 4 capas, si yo entiendo cómo interaccionan y yo entiendo cómo usarlas a mi beneficio, harían que yo fuera una persona integrada. Y es súper interesante porque iremos viendo cómo en realidad todo es mucho más sencillo, o sea, todo puede ser tan sencillo como ir conectando y observando la naturaleza, observando cuál es el flujo natural de la relación de los niños con sus cuerpos, ir pudiendo tomar de lo natural, de lo que es el flujo de la naturaleza en sí, ir tomando la inteligencia y la perfección de sus movimientos, porque en realidad somos seres mucho más simples de lo que llegamos a creer. Y ha sido un camino súper interesante, ya se los iremos compartiendo en el lapso de las cápsulas. Ha sido un camino súper interesante porque todo esto nos lleva a ver también la manera de comunicarnos unos con los otros, el cómo estamos relacionados con los instintos animales, porque al final de cuentas somos animales mamíferos, pero con la diferencia de ser la única especie en este planeta que desarrolló la corteza frontal, o sea, la única especie que
desarrollamos la razón, que podemos razonar, que podemos entender, que podemos comprender cuál es la relación del alma con el cuerpo físico, con la mente, qué pasa, investigar un poquito qué pasa más allá. Somos los únicos que realmente tenemos nosotros la libertad de tomar la decisión de cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, lo cual iremos viendo cómo esto se va uniendo a cómo creamos nuestra realidad. Si observan los animales, ellos viven muy naturalmente, muy instintivamente. Son animales rutinarios, ¿sí? Siempre despiertan más o menos a la misma hora, hacen lo mismo, viven en el mismo lugar, se alimentan de la misma manera, o sea, viven instintiva y naturalmente. Ellos no es que estén creando una realidad alterna, ellos viven tal cual, todos los hipopótamos viven igual, todos los changos viven igual, todas las guacamayas viven igual. Nosotros somos la única especie que podemos cambiar, crear nuestra realidad. Nosotros tenemos ese que llamaríamos maravilloso libre albedrío y es súper interesante darnos cuenta de ese potencial enorme que tenemos de ir armonizando y, digamos, llevando todas nuestras relaciones a una dinámica de relación constructiva. Sí, y ya lo iremos viendo también, las personas que ya nos conocen pues ya saben un poquito más cómo somos, los y las que no ya irán viendo que parte también de la integración de cada persona es integrar precisamente estos dos hemisferios del cerebro que tienen que ver con lo emocional, con lo racional, ¿no? Con la cabeza, con el corazón, con lo que en Asia le dicen el yin y el yang, ¿no? Que es algo que todos tenemos que equilibrar también y que cada uno de nosotros tiende a ser más de un lado o más del otro lado. Van a ir viendo que yo tiendo a ser un poquito más cabezón y racional y Chayo un poquito más emocional. Y esta metodología surge también a través de pues mucho sudor, lágrima y sangre, ¿no? De felicidad las lágrimas y a veces no tanto, de poder encontrar esa interfase entre lo que la cabeza quiere decir y el corazón, porque si me quedo viendo las cosas desde una perspectiva o me quedo muy ciclado viendo las cosas y pierdo la esencia de toda la visión global, que es lo que a veces pasa con muchas herramientas que también tienden a ser más yin o más yang, y el poder aspectarlo todo de forma diferente. Así que también ustedes, los que oigan, van a ir viendo que a veces la forma en la que lo explico yo te hace más clic, o a lo mejor no me entiendes mucho, pero cuando habla Chayo, sí, o al revés, ¿no? Que eso es lo bueno de que se integre también, porque estamos hablando de integración, no de desintegración. Así que bueno, esto es básicamente la cápsula de bienvenida y pues estamos muy contentos de seguirlos viendo en futuras ocasiones. Muy contentos. Gracias.